Nací en una familia de 9 hijos biológicos, y yo estaba cerca del medio, en la parte más baja de ese grupo, entre los más pequeños, y tengo una hermana gemela. Y crecimos en una familia que realmente no era promedio. Mi mamá era muy espiritual y mi papá no tanto, pero él más o menos seguía a mi mamá porque sentía que era lo correcto tenernos en la iglesia. Mi mamá había tenido una experiencia de conversión dramática cuando era adolescente, así que quería que fuéramos a la iglesia cada semana que estuviéramos allí, básicamente cada vez que las puertas estaban abiertas, como 4 veces por semana. Y esta iglesia comenzó creyendo en el Evangelio, predicando la Biblia, hasta donde yo sé, con un énfasis en los dones espirituales, lo cual pienso, sí, adelante, eso es genial. Así que buena teología y luego, eventualmente, en algún momento, no sé exactamente qué pasó, pero empezaron a creer cosas como que ellos eran los únicos que estaban salvos, lo cual los aisló de todo el resto del mundo cristiano. Y así degeneramos en prácticas parecidas a las de una secta, como un código de vestimenta no dicho, y el legalismo nos era inculcado, machacado todos los días. Ya no estaba el evangelio allí, era como, eres malo, no estoy seguro ni siquiera de que estés salvo, infierno, fuego, azufre, cada vez que íbamos a la iglesia. Y eso fue un ambiente triste en el cual crecer, pero solo pasé como 4 años y medio, 5 años de mi vida en ese ambiente. Así que en esa secta había un miembro prominente que era un depredador y desafortunadamente él realmente dañó a toda su familia. Tenía una familia grande y también afectó a mi familia. No estoy seguro del alcance de eso como para mí personalmente, pero ya sabes, cosas que sucedieron después me hicieron pensar que esto probablemente fue algo que realmente fue destructivo para mí y me afectó cuando era niño. Y así, crecí en ese ambiente y recuerdo mis primeras experiencias con las cosas de Dios, como yo las conocía, eran simplemente, Él es realmente poderoso y temible y yo soy malo. Eso es, como lo que capté de niño, lo cual no es un mal lugar para empezar si luego vas a hablar del Evangelio. Pero yo no sabía mucho, como que había escuchado que Jesús murió por mis pecados. No sabía cómo tener una relación con Él ni cómo acercarme a este Dios que era tan temible. Cuando tenía unos 4 años, a mi mamá le diagnosticaron leucemia, y ella la tenía muy grave. El cáncer se había extendido y recuerdo que nos sentó a todos. Yo solo era un niño pequeño sentado ahí, y ella nos dijo que iba a perder el cabello y que estaba haciendo este tratamiento, quimioterapia y radiación, y eso era... Recuerdo eso, pero yo estaba pequeño como para pensar en lo serio de la enfermedad. Esto es muy fuerte y triste. Ahora me voy a jugar. Y luego, no mucho después de eso, ella falleció en nuestra casa. Y creo que lo que más me llama la atención al mirar atrás es que todos en nuestra iglesia, ya sabes, profetizaban que ella se iba a recuperar. Todos le impusieron las manos y estaban seguros de que iba a ser sanada. Incluso el pastor principal dijo algo como, si Linda Skaggs no es sanada, yo no soy cristiano. Y luego ella murió. Así que mi relación con Dios desde que tenía como 5 años, mi papá se vuelve a casar con una mujer. Tengo 2 hermanastros más. Ellos también tuvieron un hijo, mi madrastra y mi papá, y simplemente me sentía abandonado por Dios. Yo pensaba como, tú eres bueno, a mí me dicen que eres bondadoso y yo no veo nada de eso. Todo lo que veo es un Dios que es feroz, justo y aterrador. Y yo sabía que definitivamente era real porque había visto muchas cosas. Y yo simplemente sabía intuitivamente que Él es real. Quiero decir, los cielos proclaman la gloria de Dios. La naturaleza nos dice que Él es real. Pero yo no pensaba que Él fuera bondadoso, amoroso, misericordioso, ni ninguna de esas cosas que ni siquiera sabía lo suficiente como para saber que Él decía serlo realmente en la palabra. Así que desde ese momento desarrollé una ira y amargura hacia Dios. Yo estaba realmente lleno de odio hacia Él. Sentía que no solo me había abandonado y me había dejado solo, sino que además tenía este miedo constante sobre mí, como si me quedaba despierto por las noches, temblando y estremeciéndome, pensando en el infierno y en la eternidad en el infierno. Y como completamente abrumado por la ansiedad y el miedo al infierno,
lo cual en realidad me hacía odiar más a Dios. Y en esa época, cuando mi papá se volvió a casar, lo que yo sentía de niño era que quería una figura materna. Mi papá básicamente se sumergió de lleno en el alcoholismo y en tratar de adormecer el dolor de haber perdido a su esposa y a la madre de sus 9 hijos, así que no estaba presente para nosotros. Recuerdo despertarme y ver grandes desastres que habían ocurrido la noche anterior y simplemente saber que mi papá estaba fuera de sí. Él estaba completamente fuera de control y yo quería que alguien me notara. Quería ser afirmado, sentir que valía algo y no sentía que lo fuera. Y no había realmente nadie que me dijera que lo era. Recuerdo claramente una vez que alguien me consoló por la muerte de mi mamá, es decir, alguien de mi familia, porque yo me despertaba, ya sabes, preguntando por mamá y confundido, y mi hermana me consoló una vez, eso lo recuerdo. Pero aparte de eso, en mi casa era como, no hablamos de mamá. Nunca hablábamos de mamá, y ya sabes, La regla no dicha en mi casa era como, no hagas que los demás se pongan tristes con tu tristeza. Solo guárdalo dentro, embotéllalo y desquítate contigo mismo después. Y mi papá realmente ejemplificaba eso, bebiendo en secreto y quedándose inconsciente completamente borracho en su auto. Así que, desde muy temprana edad, aprendí que esa es una forma de lidiar con el dolor. Y así es como manejé todas mis penas. Simplemente como me consumía en secreto y dejaba que la oscuridad me envolviera en privado y sufría. Y eso llevó a una depresión realmente profunda desde que tenía como 6 o 7 años. He pasado por alto un punto clave que creo que es importante. El año en que mi mamá murió, entramos a la escuela pública y en la escuela pública una de las primeras cosas que me sucedió fue que fui abusado sexualmente por un compañero de clase y esa fue mi introducción a la sexualidad y eso. Así que automáticamente yo sabía que la sexualidad para mí se sentía como algo sucio, algo que se hace en secreto, algo que te quitan y algo destructivo. Y sabía que no podía contárselo a nadie, simplemente por cómo había sucedido, así que no se lo conté a nadie y eso despertó en mí estos deseos de como saber qué eran esas cosas y de entender la sexualidad, así que eso volverá a tener relevancia más adelante. Pero mi casa estaba llena de rabia y agresión pasiva y nadie hablaba de los problemas reales. Mis hermanos mayores simplemente estaban perdiendo el control. Quiero decir, era un caos en mi casa. Mis hermanas mayores estaban, ya sabes, huyendo. Mis hermanos mayores, en ese momento realmente estaban en el mismo lugar que yo. Ellos como estaban llenos de rabia y odio, así que nos alimentábamos de la negatividad de los otros. Mi hermano mayor, con quien yo era más cercano, eventualmente compartí cuarto con él y realmente nuestra vía de escape preferida era la música. Nos encantaba la música, así que todo, desde rap, heavy metal, hip hop, hasta música dance y todo lo demás, nos gustaba, pero los géneros más pesados que como glorificaban la muerte, glorificaban la violencia, el sexo y el consumo de drogas, esos eran los que más nos gustaban, porque creo que Satanás hace que ese tipo de música sea la más atractiva para los jóvenes. Están cargados de poder demoníaco. Desde muy temprana edad estuve expuesto a música donde glorifican a Satanás de manera bastante directa, como que donde incluso realizan rituales ocultistas o tienen símbolos en su mercadotecnia. Así que estuve expuesto a eso y pensé que era bastante genial. Ese fue mi primer amor. Mi primer escape fue la música y simplemente, cuando escuchaba música sentía que el dolor que tenía dentro, alguien más entendía el dolor por el que yo estaba pasando o la rabia que sentía. Era como si le diera un lenguaje a la oscuridad que sentía por dentro y realmente la amplificaba, porque los mensajes que escuchaba eran tan malvados. Y la segunda forma de escapar de esta como aplastante depresión y ansiedad que sentía todo el tiempo cuando era joven era a través de las chicas o la gente en general. Como que yo era un camaleón. Yo como que me adaptaba a quien estuviera en la habitación. Yo quería ser gracioso, quería caerle bien a todo el mundo. Y lo triste de tratar de agradar a todos es que en realidad nunca sabes quién eres y no sientes que nadie sepa quién eres realmente. Así que incluso cuando recibía afirmación de la gente pensaba, sí, bueno, te gusta esta versión de mí que he interpretado para ti.
Ni siquiera sabes lo que está pasando dentro de mí y tú no podrías amarme si supieras las cosas en las que estaba, sí, en las que estaba metido o las cosas que hice. Así que me sentía realmente alienado en privado, a puerta cerrada. Simplemente sentía que nadie podría amarme y que nadie me querría. Eso fue como confirmado con mi madrastra. Mi papá me había dicho tan pronto como la conoció, tan pronto como se casaron, que podíamos llamarla mamá si queríamos. Podíamos, ya sabes que ella iba a ocupar ese papel y yo estaba emocionado por eso, ¿sabes? Yo quería una mamá, así que pensé, sí, la voy a llamar mamá. Yo quiero esa relación con ella. Pero como a los 6 meses de su matrimonio, ella le había dicho a él, yo no lo sabía en ese momento, pero ella le dijo, como, yo quería intentarlo, pero estos niños no son mis hijos. Como que yo no puedo ser su mamá. No voy a intentar ser su mamá. Lo que recibía de ella era que cada intento que hacía por impresionarla o por como tener una relación con ella o tener intimidad con ella de alguna manera era recibido, en el mejor de los casos, con una actitud algo despectiva y la mayoría del tiempo simplemente con una fría indiferencia hacia mí. Pero sobre todo sentía que yo le resultaba molesta a ella y a mi papá. Eso alimentó mi rabia, mi miedo de como ser alguien a quien no se puede amar. No tenía absolutamente nada, ningún lugar real a donde ir con todas esas emociones profundas, nadie con quien realmente pudiera ser completamente honesto, sobre todo eso tan personal. A veces oraba, pero era en momentos en los que yo solo quería algo de Dios, como, Dios, por favor, dame mucho dinero, o algo que mi carne deseaba. A medida que fui creciendo, mis perversidades avanzaron. Me introdujeron a la pornografía cuando tenía 7 u 8 años. Vi algo en una película y luego me metí en Internet y simplemente caí en el agujero más oscuro de Internet. Esto fue cuando Internet estaba mucho menos regulado que ahora, y vi como las imágenes y videos más viles, violentos y horribles desde el principio. Y al principio me sentí asqueado. Pensé, esto es realmente raro. No sé qué pensar de esto, y luego, de inmediato, quedé enganchado. Como que, en cuanto dejaba de ver esas imágenes y videos, el escape, la adrenalina, como la dopamina que experimentaba por el poder de ver esas cosas, estaba meditando sobre eso, como todo el tiempo, y eso también era una vía de escape muy poderosa. Así que yo tenía odio en mi corazón, lo cual, por supuesto, la Biblia nos dice que, ya sabes, si no eres rápido para perdonar, si dejas que el sol se ponga sobre tu enojo, le das una oportunidad al enemigo. Y entonces el diablo ya tenía un lugar en mi vida y luego tenía esta música que estaba moldeando mi visión del mundo de una manera muy negativa y luego apareció en escena la pornografía, que es, ya sabes, demoníaca en su naturaleza. Es magia ceremonial demoníaca, ritualista. El ocultismo siempre ha involucrado sexualidad y perversión. Y entonces yo estaba como participando en estos actos al verlos, y creo que eso explica algunas de las cosas más paranormales y como realmente oscuras que sucedieron después de eso. A partir de ahí fue muy rápido que pasé al consumo de drogas y, como recuerdo la primera vez que bebí alcohol, estaba bebiendo vodka caliente como en la parte trasera del auto de mi papá. Lo había robado y sentí los efectos por primera vez y pensé, así es como quiero sentirme todo el tiempo. Como el dolor está adormecido. No tengo que pensar en lo aterrador que será el infierno cuando llegue allí. No tengo que pensar como en cuánto extraño a mi mamá o en lo loca que es mi familia. Simplemente, ya sabes, estoy sedado. Pensé, voy a hacer más de eso. Y eventualmente, creo que cuando tenía 13 o 14 años, ya sabes, por supuesto que fumaba cigarrillos y esas cosas, pero empecé a fumar marihuana. Y de nuevo, fue como esta experiencia en la que sentí, hombre, esto es lo que me ha faltado todo este tiempo. Como esto es lo que va a medicar este dolor que tengo. Y sentía culpa. Como cuando pecaba, cuando veía contenido para adultos o cuando tenía conductas sexuales inapropiadas o incluso cuando me drogaba o me emborrachaba, sentía la convicción del Espíritu Santo porque aunque yo no era creyente, el Espíritu Santo nos convence acerca del pecado, el juicio y la justicia y yo lo sabía. Sabía que estaba actuando en rebelión contra Dios y ahí es donde mi historia toma un giro, creo que particularmente oscuro, el hecho de que yo sabía que Dios es real, que Jesucristo es el Hijo de Dios.
No estaba seguro de quién era el Espíritu Santo, pero sabía que Dios es real. Y creía que la Biblia era verdadera. Aunque fui criado en esta secta, sabía lo suficiente sobre la Biblia como para creer que tiene sentido. Creo que es verdad. Y, sin embargo, cada vez que me enfrentaba a la tentación, elegía seguir a Satanás, y eso preparó el terreno para que yo sintiera una culpa y una vergüenza increíbles sobre quién era. Sentía que yo era irredimible. Desde muy joven, como a los 13 años, recuerdo pensar, nunca voy a poder salir de esto. Como voy a estrellarme y arder en este lío que he creado. Y consumir drogas realmente intensificó eso también. Como la primera vez que tomé pastillas, tuve otra de esas experiencias de voy a hacer esto todos los días. Quiero hacer esto. Así que consumía analgésicos recetados y medicamento para el TDA, además de cosas como Xanax, morfina, desde los 15 años, tantas veces como podía. Normalmente todos los días consumía algún tipo de anfetamina, una receta médica. Las anfetaminas no te permiten dormir, no te permiten comer. Así que pasaba días despierto y revolcándome en la más perversa y corrupta como depravación que uno pueda imaginar. Como que yo solo fantaseaba todo el tiempo con los escenarios sexuales más oscuros, y creo que mucho de eso venía de mi confusión de niño sobre la sexualidad. No sabía cómo se suponía que dos personas debían relacionarse sexualmente o para qué era, así que se sentía como algo muy oscuro y algo en lo que tenía que entregarme en privado, y entonces sabía que nadie podía saberlo. Como que nadie puede saber jamás las cosas en las que estoy pensando, lo que estoy buscando. Y entonces esos son como los 4 escapes oscuros, ya sabes, la fantasía o el desahogo sexual, el consumo de drogas, el ocultismo, que realmente me resultaba atractivo y seductor. Como estos artistas satánicos que atribuían su éxito a Satanás. Esto era atractivo y seductor para mí. Soñaba con convertirme en un músico famoso, o actor, o lo que fuera. Realmente quería tener importancia, quería que la gente me notara. Quería que alguien dijera que había hecho un buen trabajo y que, como, me amaban, ¿sabes? Y entonces yo veía, creo que mi sueño era tener una multitud de personas afirmándome a la vez y, ya sabes, glorificándome. Pensaba que eso me daría algún tipo de afirmación que me faltaba. No lo habría dicho así en ese entonces, simplemente habría dicho que amaba la música y que quería ser músico, pero sentía que estaba destinado a algo increíblemente especial que el mundo nunca había visto. Por las tragedias que me ocurrieron al crecer, yo sentía especialmente que hay una marca en mí. Hay como una especie de maldición sobre mí. Como ahora suena tonto, pero de niño recuerdo pensar, todo lo que toco lo rompo. Nadie me quiere. Sabes, mi familia se está desmoronando. Me encanta mentir, me encanta robar, me encanta drogarme, me encanta hacer lo incorrecto. Estoy maldito. Tengo una maldición sobre mí. Y, sabes, es casi parcialmente cierto, porque incluso la Biblia habla de que si simplemente sigues la corriente de la vida, como si yo hubiera estado haciendo lo que fuera, habría estado siguiendo al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, ya sabes, el Dios con minúscula de este mundo, Satanás. Y la diferencia entre yo y alguien que simplemente, ya sabes, buscaba dinero o fama, aparte del ocultismo, era que yo sabía que hay un Dios real y que Satanás es real, y yo estaba persiguiendo a Satanás. Y así, durante la escuela, fui arrestado 4 veces, una por cada año de la secundaria, por tener drogas en el terreno de la escuela, lo cual es un delito grave de clase A. Arrestado por intento de distribución o lo que fuera ese año. Sin embargo, a lo largo del camino, hablemos de lo que Dios estaba haciendo. Él ponía personas en mi vida de manera estratégica para compartir el evangelio conmigo o para orar conmigo, y eso también me resultaba atractivo a mi manera. Como que yo sabía que las personas que me hablaban de Jesús, o cada vez que iba al grupo de jóvenes y escuchaba sobre Jesús, yo sabía que era verdad, pero era como una luz que me resultaba incómoda, que me dolía ver. Un poco como cuando Pablo dice que el evangelio es un hedor para los incrédulos. Es como si fuera el aroma de la muerte para ellos, y así es como yo me sentía. Como que yo reconocía que era verdad, que era hermoso a su manera, pero no para mí. Y entonces yo tenía
pero Dios me estuvo buscando todo ese tiempo. Por ejemplo, los maestros me sacaban al pasillo para orar por mí y mi papá me recordaba versículos de la Biblia cuando estaba sobrio y se preocupaba por mí. Pero sentía que la única vez que tenía toda su atención era cuando yo estaba en problemas. Como que la única vez que sentía que realmente significaba algo era cuando estaba en problemas y toda la atención se centraba en mí de forma negativa. Así que eso no es exactamente lo que uno quiere como niño, pero era la forma en que yo estaba satisfaciendo mis necesidades. El ocultismo y las prácticas satánicas realmente se intensificaron a medida que aumentaba el consumo de drogas. Así que me gradué de la preparatoria. Para ese entonces ya había pasado por rehabilitación 2 veces, rehabilitación ambulatoria 2 veces por abuso de drogas, porque me atrapaban en la escuela con drogas o porque era un requisito de la libertad condicional. Por allanamiento de morada, ya sabes, fui arrestado. Me arrestaron por intentar entrar a la fuerza en una tienda de conveniencia. Me arrestaron por saquear autos y casas de otras personas, así que definitivamente estaba en el grupo equivocado y era popular en ese grupo, así que sentía que eso era importante, como si tuviera algo de importancia. Cuando me gradué de la preparatoria, por la gracia de Dios, no sé cómo lo logré. Había algunos maestros que me querían y como que me ayudaron a salir adelante, así que me gradué y formé una banda. Mis amigos y yo nos juntamos, empezamos a tocar música e incluso desde ese momento yo sabía, como que pensaba que la única manera en que íbamos a tener el tipo de éxito que yo buscaba era si hacíamos algún tipo de trato con el diablo, ¿sabes? Suena cursi, pero incluso como Robert Johnson, había esta vieja historia de... Hay tantas historias diferentes de personas que firman su alma al diablo a cambio de éxito y fama o lo que sea. Y entonces pensé que ese podría ser mi camino. Quizás por eso me siento maldito y marcado, porque estoy destinado a ser una estrella, ¿sabes? Así es como voy a conseguir, así es como voy a obtener mi relevancia y mi autoestima. Y entonces nosotros tocábamos música. Todos consumíamos drogas juntos. Tuvimos algo de éxito local, pero tuve que volver a rehabilitación y en una de mis estadías en rehabilitación aprendí muchas prácticas de la nueva era o prácticas de nuevo pensamiento, que básicamente es como yo... En este centro de rehabilitación para adolescentes nos enseñaron cómo practicar la manifestación, cómo practicar afirmaciones positivas, que es como tratar de controlar el universo a través de tus propias percepciones y, ya sabes, por tu voluntad, cómo formar tu mundo de acuerdo a tus deseos. Así que practicaba eso todo el tiempo. Por ejemplo, yo hacía afirmaciones positivas por la mañana. Intentaba, ya sabes, ver las cosas tan claramente en mi propia mente que se manifestaran en la realidad. Y realmente eso es lo que llamaríamos brujería o incluso adivinación, tratar de discernir el futuro o afectar el mundo natural usando medios sobrenaturales. Para mí eso era una práctica, realmente para la magia ceremonial. Así que fue una transición muy fácil de esto, manifestación, afirmaciones positivas, creer en cómo que todas las cosas son una y yo todavía sabía que Dios existe allá afuera, pero como que voy a intentar formar mi mundo a mi alrededor como yo quiera. Y entonces, cuando empecé a tocar música, pensé, está bien. Para este momento ya había tenido tantas relaciones diferentes con mujeres, había pecado de manera tan atroz y ya había lastimado a tantas personas de formas que nunca podré olvidar o deshacer, que sabía que estaba destinado al infierno. Recuerdo despertarme una mañana después de, ya sabes, una noche particularmente mala en la que había lastimado a personas, mentido y causado mucho daño. Fui muy abusivo. Y recuerdo despertarme y pensar, yo soy. Ya no hay escapatoria. Estoy destinado al infierno. Pasaré una eternidad en los fuegos del infierno. Y así, ese fue un punto de inflexión para mí, porque yo siempre había esperado que tal vez lograría como recomponerme y cambiar mi vida de alguna manera, como si siquiera pudiera hacer eso. Pero eso fue el clavo en el ataúd para mí. Así que estoy en esta banda. Quiero que tengamos éxito. Siento que este es como el punto de partida de lo que me va a lanzar a la fama y será mi boleto de salida de mi dolor. Yo pensaba, bueno, ya voy al infierno. Déjame simplemente poner toda mi energía en esto.
Así que decidí adorar abiertamente a Satanás, y eso comenzó con que yo pecaba intencionalmente y, ya sabes, endurecía mi conciencia contra cosas que sabía que eran malas. Y así comenzó como una especie de practicante solitario haciendo estas cosas por mi cuenta, donde escuchaba una voz interior que me decía que hiciera algo que sabía que estaba mal, y lo hacía porque quería el poder. Quería la fama, el reconocimiento y la riqueza. Quería lo que yo pensaba que Satanás tenía para ofrecer. Y aun en ese tiempo, Dios me buscaba incluso a través de compañeros de banda. Tenía un compañero de banda que fue criado en un hogar cristiano, y él dejó la banda porque yo dije, salve Satanás, desde el escenario. Él me dijo, no voy a hacer esto contigo, amigo. Como yo no estoy de acuerdo con esto. No voy a ser parte de esto. Y se me acercaban predicadores callejeros cuando yo estaba vestido para un show, así que, con delineador de ojos, ropa de mujer, cosas salvajes por todas partes, y me confrontaban y me decían, ¿conoces a Jesús? Como, ¿has escuchado el Evangelio? Y yo decía, sí, lo sé. Y ellos decían, ¿no sabes que entonces estás en pecado por hacer estas cosas? Y recuerdo haber dicho, sí, lo sé. Simplemente no me importa. Voy a hacer lo que quiera mientras esté vivo. Y uno de ellos me miró como si estuviera asustado por mí. Me dijo, tú, amigo, voy a orar por ti. Necesitas entregarle tu vida a Jesús. En ese momento simplemente lo ignoré. Ganamos algo de popularidad local. ¿Sabes? Nada enorme, pero en la ciudad en la que estaba, sentíamos que éramos importantes, en Springfield, Missouri. Y tenía una novia de mucho tiempo con la que vivía, y fue entonces cuando la magia ritual realmente comenzó. Empecé a practicar magia ritual, magia de sangre, y estudié la vida de personas como Aleister Crowley y tipos que eran súper malvados y como inventores del mal. Y realmente me interesaban estos tipos que no tenían ningún tipo de restricción, ni, al parecer, conciencia. Así que intentaba imitar a estos tipos y simplemente hacer lo que quisiera, lo cual, esa es la única ley del satanismo lavellano. Ya sabes, haz lo que quieras. Es como si quieres honrar a Satanás. Simplemente déjate llevar. Haz lo que quieras, haz lo tuyo. Tú haz lo tuyo y estarás adorando a Satanás, lo cual la Biblia afirma, ¿sabes? Y entonces, las drogas se volvieron mucho más fuertes, sin duda. Las drogas que consumía, tenía acceso a una cantidad insana de drogas y a una variedad increíble de drogas. Y yo empecé a tomar alucinógenos cuando tenía 15 o 16 años. Así que tomé LSD por primera vez y eso. Sentí que había visto el reino espiritual y que estaba como más avanzado que cualquiera a mi alrededor. Como que nadie podía decirme nada. Así que tenía como una sensación de superioridad sobre los demás porque pensaba, escuchen, yo he mirado detrás del velo. ¿Saben? He visto cosas que ni siquiera pueden imaginar. Pero eso realmente me abrió a más opresión demoníaca y más engaño. Estaba siendo engañado de una manera muy extraña. Pensaba que tal vez, una vez que hubiera hecho estos tratos con el diablo, podría ser un embajador de Jesús como en la Illuminati o como en estas sociedades ocultas, lo cual es tan loco que yo siquiera pensara que eso podría ser la voluntad de Dios para mí. Cuando Él dice como, no toques cosa impura, ya sabes, serás santo como el Señor tu Dios es santo. Pero yo pensaba, tal vez pueda cambiar las cosas una vez que sea parte de estas, ya sabes, grandes sociedades y esas cosas. Entonces yo practiqué magia ritual de sangre. Yo quiero decir, haría cosas detestables. Esa vocecita de la que hablaba y que intentaría escuchar me hacía daño, me cortaba los brazos y bebía mi propia orina. Quiero decir, hacía cosas que eran totalmente depravadas porque deseaba tanto ser amado. Yo quería ser una estrella. Y estaba oprimido y yo tenía todas las noches tenía parálisis del sueño sin falta. Como que dejaba de respirar en la noche y luego me despertaba, abría los ojos y sentía que había un ser oscuro conmigo en la habitación. A veces veía algo en la esquina. Otras veces me despertaba y la habitación estaba de un rojo sangre y yo estaba paralizado en la cama, completamente aterrorizado, simplemente horrorizado por lo que estaba pasando. Y aún así, como que yo consumí muchísima droga durante ese tiempo, como que yo simplemente nunca era suficiente. Nunca era suficiente. Y
Y todos los que están viendo esto y que han perseguido algo por gratificación o satisfacción saben que nunca es suficiente. En plan, después de terminar de beber, de consumir drogas o de una aventura de una noche, después de cada concierto con gente diciéndome lo genial que era, todo estaba vacío. No podía escapar de la sensación de que lo que estaba haciendo no tenía sentido. No solo eso, sino que fui condenado por Dios, como dice Jesús en Juan. Como que quien no cree o quien no ha creído ya está condenado porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Y entonces yo estaba como bajo su ira y también lo sabía, y eso era algo realmente horrible para mí. Me aterraba saber que este Dios que es soberano y que me creó, que yo era su enemigo. Pero simplemente sentía que no había una salida, así que intenté salir de eso hundiéndome aún más en las drogas y teniendo más relaciones ilícitas con mujeres. Incluso intentaba amar cosas que no me salían de forma natural, como porque eso era parte del ocultismo que practicaba. Era como, mientras más puedas amar la depravación y amar la perversión y hacer que incluso amar cosas repugnantes, más poder obtendrás del mundo espiritual oscuro. Entonces quiero decir, hay cosas innombrables que haría y trataría de disfrutar, y eso me llevó a prácticas homosexuales y a tratar de... Aunque eso era algo que yo no fue algo que antes no estaba predispuesto a eso. Sí, eventualmente llegué al punto en que me inyectaba heroína todos los días, vomitaba todos los días por algún tipo de sobredosis, ¿sabes? Y yo clamaba a Dios, o bueno, a mi falso Dios en ese momento, porque ni siquiera entendía quién era realmente Dios. Clamaba a quien yo pensaba que era Dios y yo diría algo como, perdóname todos mis pecados. ¿Sabes? Si me salvas, te seguiré. Voy a parar todo esto. Y luego lo vivía y pensaba, sí, en realidad no quise decir todo eso. En serio, voy a seguir haciendo lo que he estado haciendo. Rechazaba a Dios todos los días. Cada vez que pecaba, cada vez que mi cabeza tocaba la almohada por la noche, cuando estaba solo, sabía que Dios me estaba ofreciendo algo, como, deberías venir conmigo. Deberías dejar esto, como que él en pequeñas formas a lo largo del día y especialmente por la noche, yo sentía como si me aplastara el dolor y todas esas cosas que había estado evitando. No importaba cuánto me escapara con las drogas, las chicas o la pornografía, estaba ahí al final del día, como esperándome. Y a veces las presencias malignas también estaban ahí. Como que atravesaban lo físico y estaban ahí conmigo también. Especialmente cuando usaba alucinógenos o lo que llaman psicodélicos, tuve ocasiones en las que veía a estos seres que me resultaban muy familiares y veía a los seres que me hablaban en mi estado normal, ya sabes, de sobriedad, aunque casi nunca estaba sobrio. Pero como cuando no estaba bajo los efectos de alucinógenos, y aunque no podía verlos, seguían ahí, me atormentaban. Ponían pensamientos en mi cabeza, como lo malo que era, lo feo que era, que nadie podría amarme jamás, simplemente burlándose de mí todos los días. Y era una forma horrible de vivir, pero no veía ninguna salida. Como si siempre pensaba algo como, está bien, la próxima droga, como que una vez que consiga suficiente cocaína o una vez que consiga suficiente heroína o lo que sea, fentanilo, podré adormecer esto lo suficiente y entonces no tendré que preocuparme. Y nunca funcionó. Nunca me satisfizo. Solo me dejaba más roto y más vacío de lo que estaba antes. Es como si estuviera hambriento y sediento, y estuviera comiendo arena y bebiendo agua de mar. Me daba más sed, me enfermaba y no podía parar entonces porque pensaba, si dejo esto, probablemente de verdad me muera. Como, si dejo de consumir drogas como lo he estado haciendo, probablemente muera. Y así lastimé a la chica. Estuve con una novia durante mucho tiempo. De hecho, le propuse matrimonio cuando estaba bajo los efectos de la metanfetamina y yo la lastimé de tantas maneras. Fui súper abusivo, le fui infiel todo el tiempo, era como la persona más manipuladora y horrible que puedas imaginar. Ese era yo. Tuve un momento de quiebre en el que a menudo escuchaba voces, pero podía reconocer que estas cosas no eran, ¿sabes? Esto solo me estaba pasando a mí. Estas no son imaginarias. Son fuerzas espirituales, ya sabes.
A veces me costaba trabajo determinar si era mi propia voz o si eran demonios hablándome. Tampoco podía distinguir la voz de Dios de la del diablo. Y eso incluso formaba parte de las prácticas que estaba haciendo, como que llamaba a Satanás mi padre, y trataba activamente de hacerme sentir que Dios, que el verdadero Dios era Satanás. Nunca pude realmente creer eso, simplemente porque el luciferianismo me parece un poco ridículo desde el principio. O sea, nunca pude realmente creerlo. Pero lo intenté, ya sabes, intenté creerlo. Pero hubo un momento en el que Dios me quebró y tuve una crisis psicótica en la que ya no podía huir más de mi dolor. Todas esas cosas que había hecho de niño, todo el dolor por el que había pasado, como que simplemente explotó y no había dormido en, no sé, unas 72 horas o algo así. Y entonces tuve esa crisis psicótica. Mi novia terminó haciendo que su hermana me llevara al hospital y allí hice la desintoxicación. Ahora, cuando yo era un no creyente, recibí una palabra de Dios que no recuerdo cómo la recibí. Tenía como esta sensación inminente de que si no dejaba las drogas y estas prácticas satánicas, perdería mi voz, y yo era el cantante de la banda. Así que ese era un gran miedo para mí, que de alguna manera perdería mi voz, y recuerdo que le dije a mi novia en ese momento como, siento que voy a perder mi voz si no dejo esto, como, siento que Dios me está diciendo que voy a perder mi voz. Y ella me dijo, sí, estás loco. Sabes, eso es raro. Y entonces, mientras estaba en desintoxicación, fue cuando más oprimido me sentí por los demonios, como que las voces eran tan fuertes y nunca se detenían. Como que ellos simplemente era un bombardeo constante de odio hacia mí mismo y de ira hacia los demás. Sentía que de alguna manera todos los demás eran el problema, y recuerdo haberle gritado y maldecido a una anciana que solo intentaba ayudarme. Y estaba rodeado de personas que también estaban oprimidas por demonios, así que fue una época muy loca y yo había considerado, ya sabes, acabar con mi propia vida muchas veces, desde que era muy pequeño, como que era algo con lo que fantaseaba o pensaba. Pero durante ese tiempo grité y lloré tanto que perdí la voz y no podía hablar, así que esto sucedió y ahora no estoy seguro de qué pensar al respecto, pero sé con certeza que fue una forma en la que Dios me decía, detente. Aléjate de tu pecado, como vuelve a mí, y no lo hice. Así que, mientras estaba en desintoxicación, leí un libro llamado Es el gran libro de A.A., y no recomiendo ese libro, o sea, de corazón. Yo diría que no lo recomiendo simplemente porque dice, oh, ten un poder superior. No, yo creo que deberías volver a Cristo, pero hay cosas buenas en el libro. No estoy tratando de criticar a A.A., ha ayudado a mucha gente. Así que leí en ese libro sobre una experiencia que tuvo el autor con un tipo que era un alcohólico extremo y él se lo volvió a encontrar una vez. Y este tipo llega y está completamente cambiado, como de adentro hacia afuera. Ya no bebe, así que el autor le pregunta como, ¿qué pasó? Él le dice, bueno, Jesucristo cambió mi vida, como he nacido de nuevo. Eso fue lo que más me llamó la atención de ese libro, que puede ser así de dramático, que Dios puede salvar a alguien que está tan perdido y hundido, pero aún así no sentía que eso se aplicara a mí. Era simplemente algo que Dios me estaba diciendo en ese momento. Entonces me mudé con mi hermana. Todos, ya sabes, yo era el enchufe del enchufe en aquel entonces, como si fuera el enchufe de tu empujador. Yo era el distribuidor de tu distribuidor. No trataba directamente con la gente, intentaba evitar las ventas directas, pero estábamos vendiendo muchas drogas. Y así fue como hice dinero para comprar más drogas. Y en ese momento, todo eso se fue, porque una gran parte de mi identidad era ser el tipo que sabía dónde conseguir cosas buenas. Y luego también mi identidad estaba en esta banda. Así era yo era esto, tú eres eso, tú eres ese cantante, ¿sabes? Tú tienes una gran voz. Yo era ese tipo. Y no tenía ningún otro sentido de identidad o valor fuera de las relaciones sexuales. Así que en ese momento Dios me quitó todo eso y yo estaba viviendo con mi hermana. Ella fue lo suficientemente amable como para dejarme vivir con ella, pero yo inmediatamente empecé a buscar maneras de consumir drogas de nuevo, incluso después de haberme desintoxicado. Así que volví a la casa de mi exnovia en ese momento para recoger algo de ropa, tomé un Uber hasta allí y todavía estaba practicando las prácticas ocultas durante ese tiempo.
Pero yo estaba como, oye, recuerdo, tengo algunas drogas guardadas en este lugar. Así que fui y lo conseguí. Era un frasco. Un frasco de algo así como un disociativo de alta potencia. Y entonces yo bebí esta poción, por así decirlo, cuya barra lateral, como drogas, son brujería. Las drogas son, no, ya lo he dicho antes, pero reconocí que las drogas eran adoración a Satanás, como que me conectaban con el reino espiritual y había tenido ocasiones en las que predecía el futuro o veía el futuro o lo que yo pensaba que era el futuro bajo los efectos de las drogas o me comunicaba con lo demoníaco usando drogas. Así que, de todos modos, volviendo a la historia, yo bebí este frasco, pero lo que no sabía era que había estado ahí tanto tiempo que era como un frasco así de grande y así de grueso, y todo se había sentado en el fondo porque había estado reposando tanto tiempo. Así que bebí esto y sabía que había tomado un poco más de lo que normalmente habría hecho, y luego pensé, vaya, esto se siente cálido. Me siento bien. Voy a volver a subirme al Uber. El Uber me lleva a un Walmart y yo entro caminando y luego, al salir después de haber comprado algunas cosas, lo último que hice fue que sentí deseo por una mujer que pasaba junto a mí y la objetifiqué. Y luego me senté en el Uber y este tipo empezó a hablarme. Estaba medio escuchándolo por un momento y le di una mordida a una barra de chocolate y luego, mientras la tragaba, de repente todo se apagó. Como que no hubo... Había tenido experiencias en las que me estaba sobredosificando, como mencioné, en las que tenía tiempo para orar o pedir perdón o lo que fuera, aunque en realidad nunca lo sentía de verdad. Esta vez todo fue por poco. Y lo que pasó fue que vomité y lo inhalé o me asfixié, como que eché la cabeza hacia atrás, me desmayé, inhalé mi propio vómito, que es como muchos de mis amigos ya habían muerto, como muchos de mis amigos han seguido muriendo hasta este punto. Viejos amigos. Y así fue como este hombre ayudó a salvar mi vida por la gracia de Dios. Él me llevó rápidamente a la casa de mi hermana, que era el punto de entrega, pero llamó a la ambulancia para que lo encontraran allí, así que básicamente se encontraron a mitad de camino, justo ahí. Y pudieron intubarme, como forzar un tubo por mi garganta y hacer que volviera a respirar. Y eso es algo que mencionan los salmos, que las liberaciones de la muerte pertenecen al Señor. Nuestro Dios es un Dios de salvación y las liberaciones de la muerte pertenecen al Señor. Satanás viene a robar, matar y destruir, pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Así que no fue por la mano de Dios, por su infinita gracia y misericordia, que fui rescatado. Debería estar en el infierno ahora mismo, por toda la eternidad, sufriendo las consecuencias de mis actos. Si Dios solo me hubiera dado la justicia que merecía y me hubiera dejado completamente solo, sin su intervención, ahí es exactamente donde estaría, sin ninguna esperanza de redención. Pero Él literalmente me sacó de la tierra de los muertos. Estaba justo ahí y Él me rescató físicamente de la tierra de los muertos. Y aún así no cambié. Mi papá me dio un ultimátum en el hospital. Me dijo, pagaré la rehabilitación una vez más, pero tienes que enderezarte. Así que hice lo que se esperaba de mí. Yo estaba como, sí, lo que sea. Todavía sentía que estar en el hospital era solo un inconveniente para mí. Yo pensaba, no puedo drogarme. Ustedes no me dan ninguno de los 7 químicos con los que he estado viviendo durante, ya sabes, 6 años. Así que sentía que era un retroceso para mí. Quería volver a tocar música y esas cosas. Así que el día que salí del hospital, simplemente estuve rechazando a Dios todo el tiempo que estuve en el hospital. Tenía episodios maníacos, como momentos en los que me sentía tan destrozado y deprimido por lo que había hecho con mi vida, y luego, de inmediato, volvía a estar enojado y pensaba, no puedo creer que esté en el hospital. Tengo que salir de aquí, ¿sabes? Seguía huyendo de Dios. Y por suerte para mí, Él es más rápido que yo y también es más rápido que tú, ¿sabes? Así que Él siguió persiguiéndome, pero el día que salí del hospital, estaba metiéndome drogas por la nariz a las pocas horas de haber salido del hospital. Y así que eventualmente, mi papá, ya sabes, para complacer a mi papá, fui a este lugar llamado Adult and Teen Challenge en Memphis. Fue una herramienta que Dios usó poderosamente en mi vida. Llegué ahí lleno de demonios, de verdad, rebosante de demonios, amigo, y como que odié a esa gente de inmediato.
como que reconocí, como que ya no veía el cristianismo como algo hermoso. Me sentía amenazado por eso, como que automáticamente odiaba a los cristianos que conocía. Tenía como escenas que pasaban por mi mente, cosas realmente violentas y viles, cada vez que un cristiano me hablaba o cada vez que, como una figura de autoridad estaba presente. Incluso me pasaba con seres queridos y odiaba esos pensamientos. Yo pensaba, ya no quiero ser así. Ya estaba harto, no quería ser un adicto más. No quería seguir huyendo, pero no sabía cómo hacer otra cosa. Así que no tenía una manera de... No podía salvarme a mí mismo, no podía elegir a Dios, no podía agradar a Dios. Estaba simplemente... Me sentía atrapado y espiritualmente muerto. Pero estas personas, estos hermanos, me ungieron con aceite en mi primer día y estaban orando en lenguas a mi alrededor y cosas. Y oraron por mí, me impusieron las manos y yo pensé, voy a saltar por esa ventana si estas personas siguen tocándome, hombre. Odio a esta gente. Pero estuve allí durante 4 meses y me enseñaron a trabajar duro y a leer mi Biblia. Es un programa de 1 año, pero yo me salí antes. Sabes, sentí la ternura de Dios allí. Incluso tuve algunas experiencias durante, como los servicios de adoración en la iglesia donde yo estaba, como recuerdo que estábamos cantando Glorious Day y la letra decía, tú llamaste mi nombre y yo salí corriendo de esa tumba. Y había un coro cantando y aplaudiendo y yo estaba como viendo la gloria de esta gente. Sentí como... y había una luz que emanaba de ellos y pensé, esto es realmente cierto. Como, estas personas han sido salvadas. Pero no lo hice. Yo todavía no lo quería, aunque sabía que él me perseguía y sabía que él era tierno. Yo estaba ciego. Como dice la Biblia que el Dios de este mundo ciega las mentes de los incrédulos. Tenía un velo, como que no podía ver a Dios por quien él era. Así que me salí de ese centro de rehabilitación porque no pueden retenerte si estás amenazando con hacerte daño. Así que yo, por un lado sí quería hacerme daño, pero por otro sabía que si decía eso tendrían que dejarme ir. Y quería volver a, las mujeres y las drogas y la música. Así que me fui de ahí antes de tiempo. Mi papá condujo toda la noche para recogerme. Él estaba como... Mi papá para ese entonces ya le había entregado su vida a Jesús y estaba siguiendo a Jesús. Y fue tan generoso al venir y esta era como la 100ª vez que me daba otra oportunidad. Así que volví a casa y empecé a trabajar en mi primer trabajo real, pero de inmediato como que volví a tomar medicamentos recetados. Empecé a tomar todas las pastillas, pero pensaba, no voy a volver a la heroína. Sabes, probablemente no estuvo bien que me estuviera inyectando y esas cosas. Así que lo limité a como 4 pastillas recetadas que estaba tomando. Y volví a la música. Y tuvimos más éxito y más notoriedad de la que habíamos tenido nunca. Quiero decir, estábamos haciendo, ya sabes, giras y planeando otras giras y ya sabes que otros estados nos estaban reconociendo y cosas así. Y todo fue como nada, o como menos que nada. No me satisfizo en absoluto. Me parecía que todo aquello no valía nada. Algo había cambiado en mí, donde Dios me estaba dando la gracia de ver cuán vacío era realmente todo lo que había estado haciendo. Y así estaba en uno de estos shows, de hecho, un show de Halloween. Debería mencionar que seguía practicando la manifestación, estas afirmaciones cada mañana, que básicamente son un encantamiento mágico, como soy guapo, soy famoso, soy rico y adinerado. Diciendo todas estas cosas como si fueran verdad, cuando en realidad, como en el libro del Apocalipsis, cuando Jesús se dirige a una iglesia, él dice, tú dices, yo soy rico, yo, ya sabes, puedo ver. Soy fuerte, estoy vestido, ya sabes, no tengo necesidad de nada. Y Jesús dice, ni siquiera sabes que estás ciego y desnudo y eres necesitado, ni siquiera lo ves. Eres miserable. Así era yo. Así que seguía practicando estas prácticas ocultistas y realmente las intensificaba, con magia ceremonial y en contextos específicamente ultra oprimidos. Fue en ese show de Halloween donde conocí a esta mujer llamada Courtney. Dios la resaltó de alguna manera para mí. No lo sabía en ese momento, pero como que ella destacaba entre todos los demás. Es hermosa, pero como que había algo más en ella que yo quería. Yo sentía como una atracción magnética hacia ella.
Así que salimos en un par de citas y ella tenía Romanos 5:8 tatuado en su brazo. Yo le dije, ¿sabes qué es ese versículo o qué significa? Y ella me dijo, no realmente, pero como que crecí en un hogar cristiano y ella me hacía sentir cálido y seguro. Y sentía que me importaba a ella y no quería lastimarla y quería ser mejor por ella, lo cual eso no es suficiente, pero Dios lo usó en este caso. Así que al acercarme a ella me di cuenta, pensé, esta chica ya ha sido lastimada mucho en el pasado y yo voy a pasar por todo el ciclo de cómo he sido como la peor relación. Voy a romper a esta chica. Lo sabía, y eso era algo que me perseguía. Pensaba, no quiero lastimarla, pero le voy a ser infiel, y le voy a mentir, y le voy a esconder drogas a sus espaldas. Y no quería ser así. Entonces tuve esto, como, ahora que había dejado la heroína, recordé todas estas cosas que había hecho. O sea, había pasado noches en casas trampa y había sido secuestrado en negocios de drogas que habían salido mal y, simplemente cosas realmente salvajes. Y nunca había procesado nada de esto. Y está resurgiendo durante este tiempo. Y Courtney me enviaba versículos de la Biblia o algo así, me enviaba sermones, solo porque sabía que estaba interesado en las cosas espirituales. Y realmente me interesé en el cristianismo por primera vez. Yo estaba como, reconozco que empecé a ver la verdad en ello y la belleza en ello de una manera que no había visto antes. Aún así, no lo seguía. No seguía a Jesús. No me sometía a la verdad de eso, pero estaba interesado. Y entonces, y ella tampoco era cristiana en ese momento. Ella solo me mandaba cosas porque era como, oye, la estás pasando mal, estás un poco loco. Aquí tienes un sermón. Empecé a escuchar el Evangelio a partir de eso y leí partes de la Biblia como en línea y esas cosas. Y Dios eventualmente me lanzó a la depresión y a la ansiedad de la que no podía escapar. O Él permitió que yo pasara por estas experiencias. Solo recuerdo sentir que cada día yo solo estaba. Había oscuridad y como una niebla de la que no podía escapar y un temor cada día de que esto era solo otro día en el que iba a sufrir y otro día en el que haría todo lo posible por escapar del dolor y no iba a funcionar. Recuerdo incluso haber escrito en un diario algo como, tomaste esta droga, aquella droga, esta otra droga y esa droga, e incluso las cantidades y cómo, y estás llorando y son las 4 de la mañana. Intenta algo nuevo en la mañana. Y me despertaba y ni siquiera miraba lo que había escrito y hacía otra línea, ¿sabes? Como que no podía escapar de eso. Y todo esto como que culminó una vez que estaba en el trabajo y yo trabajaba en un centro de llamadas. Todos los demás se habían ido a casa y yo me sentía tan aplastado y tan culpable como si estuviera como en un reel de Instagram de recuerdos de las personas a las que había lastimado, roto y abusado y las formas en que había pecado contra Dios. Y como que simplemente me estaba aplastando, como que ya no podía soportarlo más. Y entonces escribí en mi computadora algo como cómo ser libre de la adicción. Y encontré un montón de tonterías raras en internet. O cómo ser sanado por Jesús, recuerdo que fue otra búsqueda. De nuevo, muchas opiniones diferentes, nada de eso tenía sentido para mí. Así que simplemente aparté el teclado y bajé la cabeza y recuerdo que pensé, ok, algo está pasando. Y me di cuenta de que ya había estado cerca de seres espirituales antes. Y la característica principal de un ser espiritual demoníaco era que se sentía impuro y contaminante estar en su presencia. Sentía el odio que emanaba de ellos hacia mí, como un odio dirigido a mí, y una oscuridad y miedo que me impregnaban. Así que sentí que sabía que algo estaba pasando y tenía la cabeza agachada y me invadió una nueva sensación en la que tenía miedo y como un temblor, pero se sentía... Era porque se estaba acercando un ser puro. Y como que incluso las células de mi cuerpo, o sentía que yo soy creado por Dios, así que sabía que Él se estaba acercando, que me estaba confrontando, y de repente sentí su santidad, que Él está sin pecado, Él es tan diferente de mí. Estoy creado a su imagen, pero ahí es donde termina la semejanza, porque Él está infinitamente por encima de mí.
Yo reconocí esto. No tenía las palabras para expresarlo en ese momento. Y al mismo tiempo era como su justicia, esos pecados que sabía vinieron a mi mente porque era como, Él viene, Él está aquí conmigo. Y yo estaba aterrorizado, pero sentía que era una encrucijada, como que podía resistirme a él como lo había hecho 1.000.000 de veces en mi pasado, rechazarlo y seguir igual, o podía poner a prueba a este Dios, como que podía no en un sentido negativo, podía probarlo según su palabra y ver si la cumpliría. Así que oré algo como, Dios, sé que estás aquí y creo que Jesucristo es el único que puede perdonarme de mi pecado. Creo que Él murió por mi pecado y lo siento mucho. De verdad, lo siento mucho por las veces que he huido de ti y por las personas a las que he lastimado. Ya no quiero huir más de ti. Yo estaba como, Dije, te seguiré, pero necesito que me cambies. Esto es como el intercambio. Y pensé que de alguna manera estaba negociando con él. No estaba tratando de manipularlo ni nada por el estilo, solo estaba diciendo la verdad como he intentado todo y no puedo cambiar. He pasado por rehabilitación, he hecho todo lo de autoayuda, no puedo cambiar. Así que dije, te seguiré y me arrepentiré de estos pecados si me das el poder, si me cambias. Y de repente, como que no escuché una voz ni nada. Fue todo acción de Dios, como cuando el hijo pródigo regresa y el padre lo abraza y lo besa. Eso es lo que me pasó a mí. Hay un versículo, cuando sentía la cercanía del Dios Trino, como el Dios verdadero, que me viene a la mente de Colosenses, cuando el autor de Colosenses, Pablo, dice, como él dice, Él nos ha librado del dominio o reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Y entonces sentí como este traslado, sentí que estaba en un nuevo reino, como que me sentí lavado y purificado. Y en ese mismo pasaje continúa diciendo sobre Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y entonces hubo esta experiencia de cómo este Dios creador, este Dios que me hizo, está satisfaciendo las necesidades más profundas de mi corazón, que Él sabe que están ahí porque me hizo con esas carencias y con esas necesidades. Como que Él sabe exactamente dónde tocarme espiritualmente porque Él lo sabe todo, ¿sabes? Él me creó con una necesidad de Él. Creo que ese versículo en Colosenses resume mi experiencia de conversión, porque Pablo continúa diciendo, y el Espíritu Santo a través del escritor de Colosenses, él sigue diciendo acerca de Jesús, porque por él fueron creadas todas las cosas en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todas las cosas fueron creadas por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y luego Él dice sobre la conversión, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ese era yo. Yo estaba en la oscuridad, odiaba a Dios, era hostil hacia Él. Él dice, a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Así que yo acababa de tener la experiencia de estoy limpio, por fin estoy limpio. Como que esas culpas y vergüenzas que me perseguían se han ido. Así que yo llamé a Courtney en ese momento y le pedí que nos buscara una iglesia y ella dijo, está bien, buscaré una iglesia para que vayamos. Y fuimos a la iglesia y estaban teniendo una reunión de oración. Así que nadie podía hablar con nosotros en ese momento. Pero simplemente me senté en el santuario y lloré desconsoladamente y confesé cada pecado que se me ocurrió. Y yo sabía que estaba muerto en mis delitos el día anterior a eso. Había estado muerto en los delitos y pecados en los que antes andaba. En ese entonces amaba el pecado. Y ahora,
estoy en este lugar donde he sido vivificado juntamente con Cristo. Es como amo a Jesús. Vi a Jesús como hermoso por primera vez, como el más hermoso, el más digno. Vi su gloria y su bondad hacia mí, y vi por qué era necesario que Él muriera, porque sabía que yo iba camino al infierno. Yo merecía la muerte, merecía la tumba y debería estar en el infierno. Y Jesús, la paga del pecado, es muerte, pero el regalo gratuito de Dios es vida eterna por medio de Jesucristo. Yo sabía, vi la cruz como, esta es mi cruz, este es mi Jesús ahora. Y fue entonces cuando todo cambió en mi vida. O sea, no todo era perfecto, pero de inmediato las drogas se apartaron de mí, la adicción se fue de mí y realmente toda mi vida cambió. Yo estaba dispuesto a seguir a Jesús con todo lo que tenía. Y por primera vez en mi vida tuve paz. Era como si todo estuviera en silencio. Desde el momento en que Dios me confrontó cuando estaba en el trabajo hasta el día de hoy, ha estado en silencio. Simplemente ha sido... Tengo esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Sé que cuando muera, estaré en éxtasis eterno y placer y gozo en la presencia de Dios, en cuya presencia hay plenitud de gozo, quien me creó para disfrutar de Él. Y como que ya no puedo perder. Y a pesar de que yo había firmado contrato con mi sangre, como que había firmado mi nombre con sangre, practicado estas prácticas malvadas y detestables para Satanás, Dios me venció. Él era más fuerte que yo. Él tiene una gracia que es mayor que todos nuestros pecados. No hay pecado que Él no pueda arrojar al mar de su olvido. No hay pecado que la sangre sea más poderosa que la sangre de Jesucristo. Y así, Él me perdonó y me lavó y continúa santificándome hoy. ¿Puedes hablarnos de ese proceso? Quiero decir, ¿de un día para otro todo cambió? ¿O hubo diferentes pasos que tuviste que dar? Porque, quiero decir, estando tan profundamente en la oscuridad donde hay sacrificios de sangre y, ya sabes, toda esta pornografía horrible que habías visto, hay cosas que quedan marcadas en tu mente o, ya sabes, todas estas cosas diferentes que realmente pueden crear cicatrices profundas. Sabemos que Jesús puede superar todo esto, pero ¿cómo fue ese proceso para ti ahora que incluso vives una vida completamente diferente? ¿Cómo fue eso para ti? Esa es una muy buena pregunta. Sí, para algunas personas, como dijiste, es como un chasquido y todos tus deseos, o sea, ya no luchas más con la lujuria. No tienes, ya sabes, Dios hace una obra milagrosa donde no tienes, como que no llevas tantas de las marcas de tu pasado. Eso me pasó a mí y también no me pasó en algunas áreas. Dios me hizo pasar por un proceso doloroso de santificación, especialmente en lo que respecta a la lujuria y la inmoralidad sexual. Lo que sí cambió de inmediato fue que ya no tenía gusto por el pecado. Odiaba el pecado, pero seguía haciéndolo. De forma habitual, me sentía atraído por la pornografía, por actuar sexualmente, e incluso con las drogas. Me tomó tiempo dejarlas, especialmente una droga en particular, como la Suboxona, que era el medicamento. Básicamente es como heroína del gobierno. Pero el síndrome de abstinencia era mucho peor y más largo. Y eso incluso me tomó años para que Dios me diera como la convicción y el valor para decir, esto ya no es algo que necesites, esta receta médica. Las cosas sí cambiaron. Tenía un corazón nuevo, fui hecho una nueva creación, donde mis deseos eran diferentes, y amaba la justicia y odiaba la maldad, pero simplemente ya no veía cosas horribles y depravadas en Internet. Tenía acceso a personas y por eso había hecho cosas que eran, ya sabes, inimaginablemente malas con otras personas, y ella sabía parte de eso. Ella sabía que yo solía adorar a Satanás. Incluso había estado en la habitación mientras yo practicaba magia ceremonial antes. A ella no le gustaba, lo cual bien por ella, ¿sabes? Incluso siendo una no creyente, ella decía, esto está mal. Y yo fui como introduciendo poco a poco la idea de que había hecho cosas que ella no sabía. Y básicamente exploté nuestro matrimonio en los primeros 6 meses porque tenía este pecado oculto y traté de como buscar ayuda en la iglesia, como, chicos, no puedo dejar de ver porno. O sea, ¿ustedes experimentan esto? ¿Qué están haciendo al respecto? Y básicamente, la respuesta que recibí de la persona con la que estaba siendo honesto fue como, él literalmente dijo algo así como,
Bueno, hay un paraguas de la gracia y la protección de Dios, y cuando ves esas cosas, sales de su protección. Y yo estaba como, genial, sí, lo sé. ¿Qué debería hacer al respecto? Y la idea era como, bueno, reprende el espíritu de lujuria y esas cosas. Y así lo hice, y con algo de éxito, pero no, volvía y a veces más fuerte. Le confesé a Courtney, mi esposa, estos pecados realmente atroces y graves, y ella quedó destrozada. Ella me dijo algo como, eres mucho peor de lo que pensaba. Como que ella sentía que la había engañado, ¿sabes? Y a partir de ahí buscamos consejería. Conseguimos un consejero bíblico. Yo estaba buscando de manera agresiva toda la ayuda que pudiera conseguir, porque pensaba, esto no es normal. Así no se comporta un hombre de Dios. Y también reconocí que en las Escrituras hay promesas específicas. Dios promete proveer una salida para cada tentación, para que podamos soportarla. Él promete no permitir que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, y nos da el mandato, como dice, esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno sepa controlar su propio cuerpo en santidad y honor. Y si Él manda estas cosas, seguramente también dará el poder para cumplirlas, pero yo simplemente no estaba experimentando libertad. Así que hicimos consejería. Lo que realmente cambió más fue cuando empecé a abrirme con hermanos y encontré un grupo seguro de hermanos en Cristo con los que podía... Les compartí todo desde que era niño, las cosas que había hecho hasta cuando tenía 21 años y fui salvo, les conté todo. Y la Biblia promete, como dice, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Y creo que eso aplica incluso en lo espiritual y en lo emocional. Así que eso fue increíblemente sanador, pero fue un proceso largo, pasar años. Ahora el Señor me ha mostrado años de libertad de la pornografía, de actuar sexualmente, y todo es por su gracia, pero no ha sido como, no hay una solución mágica en la que de repente uno diga, ahora ya no lucho más con esto, y nunca volveré a tener otra tentación. Fue un proceso lento de aprender a lidiar con las tensiones y tristezas de mi pasado y presente de una manera que honré a Dios, como cuando me siento estresado, cuando tengo dolor, ¿a quién acudo con eso? ¿Y qué hago con eso? Y así, he pasado por años de consejería, programas de 1 año específicamente para tratar la adicción sexual, y eso ha dado mucho fruto, especialmente ahora. Como ahora, tengo la oportunidad de liderar un ministerio en mi iglesia para hombres que están donde yo estuve, o que caminan junto a mí en libertad. Y como Cristo nos ha hecho libres, así que cuando elegimos pecar, realmente elegimos pecar. O es como si estuviéramos... El pecado no tiene dominio sobre nosotros, porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, dice la Biblia. Y eso ha sido increíblemente útil al poder hablar con chicos a través del ministerio en línea, a través de Sovereign Fire Studios, que están pasando por cosas similares. Eso también ha sido increíblemente sanador. Pero con respecto a las cosas del ocultismo, como mencionaste, Hubo otros pasos que tomé que sentí que necesitaba tomar. Fui a una sala de sanidad y liberación en la iglesia a la que asistía. Fue una experiencia realmente poderosa y sanadora. Mi cabeza no giró, no estaba trepando por los techos ni nada por el estilo, pero sí hubo demonios que huyeron, y el hecho de que la gente pusiera sus manos sobre mí y hablara directamente a estas fuerzas que me habían estado atormentando durante años y que me habían seguido. Y la Biblia habla muy claramente sobre esta clase de seres que no quieren otra cosa más que degradar a los humanos, atormentarlos, pervertir cualquier cosa que sea justa o verdadera. Y entonces estas personas me amaron y oraron por mí durante horas y pusieron sus manos sobre mí. Y experimenté, fue como una segunda conversión. Se sintió como que espiritualmente se sintió como si estuviera libre de la opresión, de la ansiedad y de la oscuridad en la que había estado. Mason, ¿cómo es no tener esas voces internas hablándote constantemente? Quiero decir, es infinitamente mejor de lo que probablemente podría expresar con palabras. Es tan liberador poder, aún tengo tentaciones y pequeñas, ya sabes. Todavía intentan comunicarse conmigo de alguna manera. La oscuridad llama e intenta seducir, pero poder. Es como si tuviera a Dios dentro de mí,
quien calmó las tormentas, quien caminó sobre las olas del agua, quien expulsó demonios y ellos tiemblan en su presencia, y por eso se siente bien estar bajo su cuidado. Como el versículo en Juan cuando estaba huyendo y tratando de simplemente de satisfacerme con lo que fuera, con lo que yo quisiera o con lo que estas influencias querían que hiciera, simplemente me sentía vacío. Como dice en Juan, Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed. Y ahora experimento eso todos los días, donde no deseo nada, no necesito nada. ¿Cómo ayudó el Señor en su matrimonio? Tú mencionaste que eso fue un poco, bueno, fue toda una lucha. Sí, saliendo con todas las cosas que habían sucedido en el pasado y donde estás hoy, ¿cómo ayudó el Señor en tu relación con tu esposa? Bueno, a medida que ambos maduramos, ella se salvó 8 meses después que yo, alrededor de 8 meses. Y a medida que maduramos, tuvimos amistades muy cercanas. Algunos de nuestros amigos más cercanos, como cuando fuimos salvados por primera vez, Ethan y Tatum y Sage y Hannah, eran personas que estaban profundamente involucradas en nuestras vidas. Compartimos todo con ellos. Así que, cuando teníamos una pelea por el pasado o por mi pecado, nos sentábamos en su sofá y peleábamos delante de ellos, y ellos mediaban y nos ayudaban ya sabes, nos daban sabiduría e instrucción bíblica. Así que el consejo fue una parte muy importante de eso. La iglesia local, estar profundamente involucrados en una iglesia local fue clave. Tener personas que nos conocen y que conocen nuestras tendencias individuales al pecado, como cuáles son nuestras debilidades, y que pueden darnos consejo, pueden ayudarnos y orar por nosotros. Eso ha sido enorme. También fue de mucha ayuda tener un consejero bíblico que nos enseñara, que nos ayudara a aprender maneras bíblicas de relacionarnos entre nosotros, cómo escucharnos, cómo honrarnos mutuamente. Y entonces solo el discipulado, como a través de la iglesia local, a través de hermanos y hermanas personales cercanos, y luego incluso a través de profesionales, lo cual creo que necesitábamos porque simplemente por la naturaleza de nuestra relación y las cosas que había hecho, entonces... ¿Cuánto tiempo llevan casados hoy? 5 años y medio. Wow. Sí. Tan pronto como le entregaste tu vida a Jesús, básicamente. Sí. Nos casamos como creo que ella va a escuchar esto y va a decir, no, fue ya sabes, en tantos meses. Pero creo que fue 6 meses después de que fui salvo, nos casamos. Y ahora tenemos 3 hijos, y son increíbles. Mi mayor va a cumplir 4 en aproximadamente un mes, y mi más pequeño tiene 4 meses. Así que 2 hijos y una hija, Eliana, Elías y Asaf. Y sus nombres significan, Eliana significa mi Dios me ha respondido. Y luego el nombre de Elías significa mi Dios es Yahvé. Y Asaf significa recolector de personas. Así que yo espero que todos esos nombres formen parte de su identidad. Me gustaría que Asaf fuera un evangelista, alguien que reúna personas para el reino, y sé que él, sabes, confío en que lo hará a su manera. Pero estos niños también han sido redentores. Yo ahora hago el ministerio de música en mi iglesia. Soy el director de adoración musical. Iba a preguntarte qué pasó con la banda en toda esa situación. Obviamente esta es una situación diferente, pero sí. ¿Qué pasó esencialmente con la música? Sí, esa es toda una historia de la que hablo un poco en mi canal, pero en resumen, yo la dejé de lado al principio porque cuando me convertí, la iglesia a la que asistía no era muy saludable. Básicamente era como, oye, eres salvo, tocas la guitarra, puedes cantar, puedes hacerlo como 2 veces por semana. Y no había básicamente ningún discipulado ni alguien que trabajara conmigo para conocer las cosas de Dios y para caminar más cerca de Dios. Y esa es una advertencia que Dios da para los ancianos y diáconos, que dice, no sea un recién convertido, no sea que caiga en el orgullo, en una trampa del diablo. Así que yo era un nuevo convertido, estaba liderando y, ya sabes, tenía esta afirmación por parte de la congregación, pero tenía pecados secretos y, por ejemplo, luchaba con la pornografía, no sabía cómo vivir con mi esposa de una manera comprensiva. Yo era realmente un cristiano inmaduro, así que mi esposa y yo, cuando nos cambiamos a una iglesia más arraigada bíblicamente, ya sabes, teológicamente sólida,
dejamos eso de lado. Pensamos, quizá no estoy destinado a ministrar de esta manera, o tal vez es un don que está un poco echado a perder. Creo que seguíamos siendo inmaduros al pensar así, pero yo tenía un mentor que era el líder de alabanza. En esa iglesia se llama Tyler. De hecho, ahora es mi pastor aquí en Kansas City, pero él me estaba discipulando y guiando, o yo realmente lo admiraba incluso antes de eso. Y luego él me invitó a esta relación de discipulado y me dijo, realmente creo que deberías reevaluar si este es un don que Dios quiere usar. Creo que Dios quiere, ya sabes, quiere que uses todos tus dones para su reino. Así que lo pensamos y oramos al respecto durante unos 6 meses. Y luego acepté su propuesta y él me discipuló durante un año y solo con cosas pequeñas. Al principio, por ejemplo, yo me encargaba de traer café para la banda y ayudar a guardar el equipo y esas cosas como las tareas que no se ven, lo cual es bueno para alguien como yo. Y luego él me pedía que hiciera coros o que tocara la guitarra y eventualmente yo estaba dirigiendo los tiempos de adoración y después los dos nos mudamos a Kansas City y ahora vamos a Emmaus, una iglesia aquí en North Kansas City y yo dirijo la adoración musical allí y así es como Dios redimió eso. Así que sí. ¿Cuál fue la reacción si tú supieras de las personas a su alrededor que sabían en qué estaba involucrado? ¿Qué pasó con todos esos amigos y sí, cómo fue eso? Sí, esa es una muy buena pregunta. Yo entonces dejé la banda. Esa fue la primera vez que supe que Dios se comunicó conmigo. Él se comunicó. Sus palabras fueron como, y esto no fue audible, pero era tan claro en mi mente que tenía que dejar la banda. Así que lo hice como 3 o 4 meses después de haberme salvado, y todos se sentaron conmigo y como me insultaron y lloraron por eso y realmente odiaron esto, o sea, lo odiaron, e intentaron convencerme de que me quedara porque estábamos planeando otra gira. Por fin, estábamos ganando algo de impulso, pero yo sabía que había escuchado a Dios y entonces fue como, no puedo. Sabes, no puedo seguir con ustedes. Así, de la nada, nos quedamos sin amigos. No teníamos amigos. El cristianismo, amigo, no es que es un paseo por el parque. O sea, no siempre es, no es fácil. Jesús dijo, en este mundo tendrán aflicciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Y así que no teníamos amigos, no nos quedaba ningún amigo, nadie nos hablaba. Tuve a un amigo que después de años nos volvimos a conectar, él es mi amigo más antiguo, Jacob. Pero orábamos en la mesa de la cocina, mi esposa y yo, diciendo, Dios, ¿podrías darnos amigos, personas con quienes hablar, que sean de nuestra edad y todo eso? Y al principio tuvimos personas mayores que se acercaron a nosotros y nos invitaban a sus casas. Habíamos estado conviviendo, o sea, vivíamos juntos antes de casarnos, y hubo una pareja que permitió que mi prometida viviera con ellos y, bueno, estábamos juntos todo el tiempo y ellos nos discipularon muy bien, pero la reacción hasta el día de hoy ha sido como que todos pensaban que yo terminaría muriendo de una sobredosis o acabaría en la cárcel o algo así. Así que todos decían, eres la última persona que habría esperado que estuviera en esto de Jesús. Y yo soy la última persona. La verdad yo tampoco lo esperaba, pero él viene por los más sucios, ¿sabes? A Dios le gusta hacer una demostración de su misericordia. Le gusta mostrar cuán bondadoso es y por eso se adentra en las partes más oscuras y feas del mundo y saca a la gente de ahí. Así que soy salvo por su gracia, por su bondad, mediante la fe en Jesucristo. Y eso no es algo que yo haya hecho, no son mis propias obras, ¿sabes? Es el regalo de Dios. Mason, ¿quién es Jesús para ti? Jesús es mi redentor y ahora mi hermano mayor. Somos parte de la misma familia. Como Jesús es mi sustituto, mi expiación sustitutoria, el que tomó mi lugar y recibió el castigo que me correspondía. Él es mi amigo, Él es mi siervo sufriente, el siervo que hizo lo que yo no podía hacer por mí mismo, como Él es mi humilde lavador de pies. Él me lavó cuando yo estaba sucio, Él me alimentó cuando yo tenía hambre, Él me buscó, expulsó demonios de mí y me regeneró. Así que Él es mi Redentor y mi Señor. Es decir, Él lo es todo para mí. Él dirige mi vida y como el verdadero Dios me da propósito, me da sabiduría, Él me da fuerza. Él literalmente mantiene unidas mis moléculas y así que, si Él por un instante dejara de pensar en mí, simplemente me disolvería en la nada. Pero Él me sostiene soberanamente.
Jesús colabora conmigo. Él dice, toma mi yugo sobre ti, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Todos los que están cansados y cargados, vengan a mí y encontrarán descanso. Y así, Él, cuando estoy sufriendo, cuando he sido perseguido por mi fe, que he tenido a mi familia, me ha repudiado He tenido a mis hermanos y hermanas que no son salvos, que son la mayoría, que me odian completamente y como que me desheredan. Él estuvo conmigo. Jesús estuvo conmigo en eso. Él me da un gozo indescriptible y por eso Él lo es todo para mí. Mason, ¿podrías orar por aquellos que están escuchando tu testimonio y se están conectando con las diferentes partes de lo que has compartido? Sí, permíteme orar una oración sencilla por ellos. Padre Celestial, Dios, tú conoces a aquellos a quienes has llamado. Tú sabes y orquestaste soberanamente quién vería este video. Así que esto no es una casualidad. La persona que hizo clic en este video, que está viendo o escuchando esto, es con un propósito. Tú los estás llamando. El Dios que los creó los está invitando y, de hecho, les está ordenando que se arrodillen ante Jesús. Que se aparten de su pecado, de los pecados que aman y a los que se han aferrado, que los dejen atrás. Que se nieguen a sí mismos, tomen su cruz y sigan a Jesús. Señor, oro para que abras sus ojos y puedan ver la hermosura de Jesucristo, que vean su gloriosa misericordia, su poder. Oro para que puedan ver cuán bueno eres, tú, tu gracia, Dios. Oro para que silencies cualquier oposición a tu llamado en sus vidas. Señor, oro para que rompas las cadenas de la adicción en la vida de alguien hoy. Dios, oro para que esto sea aquello a lo que puedan mirar atrás y ver. Ese fue el momento en que Dios me dio este cruce de caminos, donde supe que Él me estaba pidiendo que lo siguiera y supe que Él me daría el poder. Dios, convéncelos de tu cercanía a ellos. Convéncelos de tu santidad, de que tú eres un Dios santo, que estás por encima de nosotros. Y sin embargo, tú te condescendiste a nosotros. Tú nos das todo lo que necesitamos en Cristo Jesús. Tú haces todo lo necesario para lograr nuestra salvación. Así que oro para que, quien sea que esté escuchando esto, no espere ni un día más. Tú dices, hoy es el día de salvación. Tú dices, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual debamos ser salvos. Y que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Que nadie que invoque el nombre del Señor será defraudado. Sabemos eso, Dios, y tu promesa es que no solo nos satisfarás y perdonarás nuestros pecados, sino que también nos vistes con tu justicia. Nos vistes con la justicia de Cristo y por eso oro para que cubras los pecados, que perdones los pecados, Dios, en tu bondad, y luego les des la justicia de Cristo. Llénalos con tu Espíritu Santo para que puedan discernir entre el bien y el mal, para que puedan escucharte a ti, Dios, para que puedan ser fortalecidos para ministrar y para avanzar tu reino. Y Señor, oro para que fortalezcas a aquellos que tienen familiares que están como yo estaba, que nunca dejen de orar. Señor, tú sabes que fue por las oraciones de quienes me amaban que tú actuaste, que tú me sacaste de la oscuridad a tu luz maravillosa para alabanza de tu gloriosa gracia, Dios. Me glorío en ti por eso. Respondiste las oraciones de quienes me amaron. Así que, dales perseverancia mientras oran por aquellos a quienes aman, quienes no te conocen y quienes se te han resistido. Señor, oro todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Mason, ¿algunas últimas palabras para aquellos que están viendo tu testimonio en este momento? Sí, yo le diría a cualquiera que esté mirando y escuchando atentamente que no hay oscuridad, ni pecado, ni transgresión alguna que te haga poco atractivo o indeseable para Jesús, el Salvador del mundo. Tú has ofendido a Dios con tu pecado. No hay manera de evitar eso. Él es santo. Él castigará toda clase de injusticia. Eso será castigado en el infierno o será castigado en la cruz de Jesucristo, en su cuerpo. O bien ha sido castigado en el cuerpo de Cristo o será castigado en el infierno. Así que tenlo por seguro. Eso es definitivo. Jesús dijo que Él ha sido designado para juzgar al mundo con justicia, así que volverá para juzgar al mundo. No tienes asegurado el día de mañana, no tienes asegurado ni un momento más y puede que Él regrese incluso antes de que este video salga. Así que si lo estás viendo, tienes
Él te ha dado un poco más de tiempo, ¿sabes? Él está esperando por ti. Así que entrégale tu vida, apártate de tu pecado, pon tu confianza en Él, y su promesa es que a todos los que el Padre me da, jamás. Él dice, a todo el que viene a mí, jamás lo echaré fuera, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que viene a mí no perezca, sino que tenga vida eterna. Él te dará vida eterna. Te sellará con su Espíritu Santo y vivirás por la eternidad y te veré en el cielo. Así que hoy me vuelvo a Él.